Cordial saludo, mi nombre es Carlos Sierra y en esta ocasión vengo a compartirles esta presentación sobre conocimiento científico. Para el presente trabajo vamos a estar resaltando la importancia de la ciencia como motor del progreso, la naturaleza del conocimiento científico, el papel del consenso y del disenso en la construcción de dicho conocimiento y el impacto que tiene en la generación de políticas públicas. Todo esto lo vamos a hacer a partir de la obra La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad de Antonio Diegues. Primeramente hay que definir el conocimiento científico y aunque Diegues no nos da una definición exacta de esto, nos da un concepto o una interpretación clásica de lo que concibe como ciencia y de ahí podemos extraer que el conocimiento científico es un saber sistemático, bien organizado, que parte de la reflexión crítica y que puede ser validado empíricamente siguiendo un método riguroso al que se le conoce como método científico. Esta perspectiva se apoya en grandes filósofos como Aristóteles, Galileo o Descartes, quienes conciben la inferencia como el modo válido de razonar. Esto nos lleva a pensar que el método científico produce ciencia y que la ciencia produce conocimiento científico. El problema es que la incursión de la filosofía de la ciencia modifica el paradigma del conocimiento científico porque reflexiona sobre la división de las ciencias y descubre que no es posible un método científico universal para todas cuando cada una encuentra formas distintas de validar el conocimiento. Por lo tanto, se debe hablar de métodos científicos en plural. Esto nos lleva a un concepto más moderno de conocimiento científico en el que se habla de un conjunto de teorías, conceptos y explicaciones de la realidad que se valida mediante, nuevamente en plural, procedimientos empíricos o formales. Teniendo en cuenta estos conceptos, hay que hablar del consenso. El consenso es básicamente el acuerdo entre la comunidad científica para aceptar que una explicación o modelo de un fenómeno es la más aceptable. Si leemos los aportes de Diegues, podemos deducir que el consenso no tiene unanimidad absoluta, porque no implica que absolutamente todos estén de acuerdo. No es arbitrario, pues se construye mediante el debate crítico, y es provisional porque puede modificarse a partir del disenso. ¿Y qué es el disenso? Es básicamente el desacuerdo, el enfrentamiento racional entre las ideas de la comunidad científica para explicar un determinado fenómeno. Y es sumamente importante porque permite derribar estructuras mentales o teóricas que van quedando obsoletas y así permitir el surgimiento de nuevos conocimientos. Ya lo dice Diegues cuando afirma que es inevitable e imprescindible en la ciencia, y parte de aportes como el de Karl Popper, quien habla de la ausencia de una única fuente de conocimiento y del examen crítico al que debe someterse cada fuente o sugerencia existente. Reflexionar sobre consenso y disenso nos lleva a encontrarnos con elementos contrarios a la ciencia, como el negacionismo, la anticiencia o la pseudociencia, siendo el negacionismo el rechazo del consenso científico sin tener argumentos válidos, como los ejemplos mencionados en la diapositiva, la anticiencia, que es básicamente el rechazo a la ciencia a un nivel casi conspiranoico, como en el caso de los terraplanistas, y las pseudociencias, que son disciplinas que pretenden ser científicas sin serlo realmente, como la astrología o la parapsicología. Esta última conviene analizarla porque puede afectar el avance de la ciencia verdadera. La pseudociencia, a diferencia de la ciencia, carece de métodos rigurosos o pruebas sólidas. Depende de testimonios personales y no de resultados comprobables. Ignora la evidencia que la contradice, a diferencia de la ciencia que se nutre del disenso. Es sumamente anecdótica y se mantiene en sus postulados aun cuando existan suficientes pruebas para desestimarlos. En nuestra sociedad es importante alejarse de las pseudociencias y empezar a darle valor a las ciencias como motor social. Es por ello que a nivel mundial los gobiernos están cada vez más interesados en reforzar sus políticas públicas, sustentándolas en el conocimiento científico. Considerando que una política pública implica acciones intelectuales y políticas de manera interdependiente, tener el respaldo de la ciencia les otorga legitimidad. El politólogo Harold Laswell fue pionero en poner la racionalidad como eje central de las decisiones públicas y muchos politólogos usaron sus aportes como base de sus teorías. Actualmente tenemos múltiples ejemplos de políticas públicas basadas en conocimiento científico, pero podemos destacar dos: las políticas encaminadas a mitigar el cambio climático basándose en evidencia científica de su existencia y adopción de tecnologías más limpias y energías renovables para reducir su impacto, y las políticas de salud pública ante pandemias como por ejemplo la del COVID-19, en la que científicos en epidemiología ayudan a establecer protocolos de emergencia que mitiguen el contagio, como el aislamiento social, el uso de elementos de bioseguridad, guantes, tapabocas y los esquemas de vacunación en múltiples dosis.
En conclusión, la idea de conocimiento científico es un paradigma cambiante, que partiendo de la pluralidad de enfoques que cada disciplina científica tiene, los obliga a estar en constante consenso y disenso para fomentar el avance científico y no lastrarlo con estructuras obsoletas. En nuestra civilización actual, altamente tecnologizada y con transformaciones rápidas y constantes de la sociedad, es fundamental que la ciencia también esté en constante evolución y sea cada vez más ingerente en aspectos como las políticas públicas para garantizar que podamos solucionar las problemáticas que nos aquejan de la forma más racional posible. Muchas gracias por su atención. Les dejo las referencias y la declaración de uso de inteligencia artificial.